tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión del partido de jornada 5 de la categoría Ardillas de Espartanos de Ciudad de México. Se están ya enfrentando a los Grizzlies, este partido que comenzaba rápidamente. La patada de kickoff que se realiza de manera virtual. Veíamos entonces la primera oportunidad por parte del equipo de Espartanos de Ciudad de México. Está comenzando apenas esta jornada de sábado. Aquí en el campo Alfonso Plaza se escucha el apoyo de la afición de la grada espartana apoyando a los suyos. Es ya, insisto, la jornada 5 en un partido que promete muchas emociones. Esto apenas está comenzando. Se reúnen los espartanos, su staff que se encuentra en el terreno de juego, por lo menos un miembro de los coaches, mismo caso en el equipo de los Grizzlies, algo propio de esta categoría. Se prepara entonces el equipo de Espartanos. En un momento enlistamos a los jugadores que el día de hoy están en el terreno de juego. Vamos a esperar entonces la orden del oficial en cualquier momento. Será oportunidad para Espartanos. Esto es 1º y 10. El snap que era trabajo de Fernando Matías. El ovoide que caía al suelo. Sigue siendo todavía balón para Espartanos. Comienza ya entonces este down. Se escapaba Emilio Fragoso, el número 4. Corre por el lado derecho. Atención con esta oportunidad que es muy buena la carrera del espartano. Pasaba incluso de la yarda 20. Es otro 1º y 10. Avance importantísimo de Espartanos para poder comenzar este partido de manera correcta. Ahí está entonces el 1º y 10. Colocan el balón en el centro. Ahí vemos nuevamente a los jugadores reunidos con su coach. Por el lado de Grizzlies reciben también las indicaciones pertinentes. Espartanos que hoy viste de negro. Su contraparte, los Grizzlies, están vistiendo de blanco. Se encuentran ya en una situación defensiva comprometedora. Los espartanos están cerca de la primera anotación del partido, unas cuantas yardas. Se preparaba entonces nuevamente Fernando Matías. Dejaba en esta ocasión el ovoide con su compañera que se escapa por el lado izquierdo. Es buena esta oportunidad, atención. Intentaba María José una trayectoria por el lado izquierdo. Finalmente le arrebataron la bandera. Es todavía oportunidad para Espartanos, que antes había conseguido primera oportunidad. Vamos a tener segundo down. Grizzlies que busca corregir defensivamente. Un trabajo más que nada formativo en estas categorías. La temporada a unas cuantas jornadas de llegar a su fin. Mueve ya el equipo de Espartanos. Se escapaba por la derecha el corredor que tiene el número 1. Este es Maximiliano Araujo. Pasaba de la yarda 10. Intentaba girar para corregir su trayectoria hacia el centro. Y ya le arrebataron la bandera. Muy buen esfuerzo del 1 espartano. Tenemos un gran ambiente en esta mañana. Espartanos ganando terreno poco a poco, insisto, puede llegar en cualquier down. La primera anotación del partido. Espartanos que amenaza al equipo de Grizzlies. Movían entonces en esta oportunidad. Se escapaba el número 4 por el lado derecho. Era muy buena la carrera. Le arrebató el 10 de Grizzlies la bandera justamente en la yarda 10. Gran movimiento ofensivo de Emilio Fragoso, que vuelve a amenazar. Va a ser 1º y 10 para Espartanos de Ciudad de México nuevamente, pero están solamente a 10 yardas, 11 yardas mejor dicho, de la anotación. Se alarga entonces la serie ofensiva, se acerca peligrosamente, insisto. Espartanos de Ciudad de México quieren poner los primeros 6 puntos en el marcador en esta mañana. El coach que les explica la jugada. Vamos a ver qué variante ofensiva utiliza Espartanos. De momento se sobrecarga el lado derecho, algo clásico en este equipo. Se coloca ya un
un receptor por el lado izquierdo. Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo con esta jugada. El coach y el oficial que le dicen al centro del equipo de espartanos dónde debe de colocarse. Mientras tanto, Grizzlies ya también en posición defensiva. Será entonces nuevamente primera oportunidad. Ya se pone en movimiento el ovoide. Parecía que se dejaba caer, sin embargo se escapa el número 24 de espartanos. Lo hace por el lado izquierdo, la carrera que es muy buena, y esto es, me parece, todavía no touchdown. El oficial indica que le han quitado la bandera en la última yarda antes de la línea de gol. Será incluso, me parece, primera oportunidad nuevamente para espartanos, pero en esta ocasión va a ser primero y gol. Se quedó a nada de anotar el 24, Emanuel. Ya estaba yo cantando el touchdown, estaba esperando solamente a que cruzaran la línea de gol. Es buena también la defensa de Grizzlies en zona profunda, sin embargo le está costando mucho al equipo visitante detener el avance de espartanos, sobre todo por la gran cantidad de variantes ofensivas que está utilizando el equipo local. En ese sentido está siendo muy fuerte espartanos. Vemos, insisto, la primera serie ofensiva del partido. Grizzlies no ha tenido oportunidad de desplegarse ofensivamente, pero es que espartanos está renovando downs, está avanzando poco a poco y se encuentra ya al borde, insisto, de los primeros 6 puntos del partido. Pueden caer en cualquier momento, pueden ser para espartanos, lo sabe su coach, lo saben los jugadores que ya se colocan. Esperamos entonces en cualquier momento se juega este down. Recibía la espartana que se escapaba por el lado derecho. Teníamos una serie de engaños. Vamos a ver en qué compañero descargaban el ovoide. Ya no se pudo entrar a zona de anotación. Buena defensa del equipo de Grizzlies, que sabe correctamente presionar a los espartanos de Ciudad de México. Mientras tanto sigue corriendo el cronómetro, el reloj del primer cuarto. Es apenas el inicio de este compromiso. Se colocaba entonces Fernando. Va a buscar posiblemente Emanuel, el número 24 está frente al centro. Muchas variantes ofensivas, insisto, que tiene espartanos. Ya una gran cantidad de jugadores ha tenido el ovoide en sus manos. Se escapaba entonces el 24 espartano, corría por el lado derecho, perseguían los Grizzlies. Parece que va a cruzar ahora sí la línea de gol, se va a quedar al borde. Lo canta el oficial. Tenemos touchdown para espartanos de Ciudad de México. Llegaron ahora sí los primeros 6 puntos del partido. Se resistían un poco, parecía que iban a tardar un poco más. Finalmente la gran carrera del 24 espartano de Emanuel termina traduciéndose en el primer touchdown del partido, en que espartanos esté ganando el encuentro 6-0. Fantástica carrera por el lado derecho. Insisto, muchas variantes ofensivas por parte de espartanos. Esto dificulta bastante el movimiento de los Grizzlies en materia defensiva, y puede caer ahora el punto extra. Lo va a buscar el equipo de los espartanos. Ya se alinean entonces, van a buscar un punto más. El coach que los prepara, que les brinda las instrucciones, que les indica dónde tiene que moverse todos y cada uno de los jugadores. Esperamos entonces, se da el snap, van a buscar un punto extra los espartanos. Se escapaba el corredor por el lado derecho, este era Maximiliano Araujo. Parecía que le quitaban la bandera antes de entrar a la zona de puntos. Entonces nos vamos a quedar momentáneamente 6-0. Lo está ganando espartanos sobre Grizzlies en este primer cuarto. Será entonces la primer serie ofensiva para el equipo visitante, para que puedan responder, para que puedan buscar empatar el partido. Gran demostración ofensiva de los espartanos, renovando constantemente sus oportunidades. El equipo guerrero, el equipo local. Eso está siendo clave para el equipo espartano, que está ganando este partido. Vamos a tener patada de kickoff. Esa sí se va a dar, entonces va a jugar el equipo de Grizzlies desde su zona profunda. Primera oportunidad. Quieren también responder, quieren también empezar a ganar yardas poco a poco desde el regreso de la patada. Lo van a recibir prácticamente en la yarda 10. Se va a adelantar entonces el pateador espartano en cuanto se dé la orden.
Ambos staffs, insisto, brindando indicaciones hasta el último momento. Jugamos todavía tiempo el primer cuarto. De momento lo está ganando los espartanos. Anotación del número 24, si es que apenas se está incorporando con nosotros. Teníamos esta gran recepción de patada por parte del jugador de Grizzlies, que se escapa por la derecha. Puede incluso anotar el empate el equipo visitante. Con el regreso de patada tenemos touchdown. Gran intervención. Bueno, vamos a ver qué es lo que marcan los oficiales, porque se estaba escapando el número 6, Santiago, por el lado derecho. Vamos a ver qué es lo que finalmente se termina marcando. Parece que va a subir al marcador esta anotación, sin embargo, hay que esperar. Parece que sí va a contar el touchdown y que entonces nos vamos a poner 6-6. Espartanos y Grizzlies ya no se sacan diferencias con el regreso de la patada. Una muy buena carrera del número 6 le basta al equipo de blanco para hacerse presente también en el marcador en esta mañana de sábado. Estamos ya empatados, teníamos este intento de punto extra, parecía que se iba a dar, finalmente no fue así, así lo indica el oficial. Nos vamos a quedar momentáneamente con el empate entre Espartanos y Grizzlies. Hay tablas en el marcador. Tenemos también el apoyo de la porra visitante, por supuesto el de la grada local, que es más fuerte. Los espartanos quieren aprovechar su localía. El apoyo de la afición que se hace fuerte. Con esto vamos a terminar entonces el primer cuarto de este partido. 6-6, insisto, Espartanos y Grizzlies. Un primer periodo en donde casi todo el tiempo se fue con la primera serie ofensiva del equipo de Espartanos de Ciudad de México, que consiguió una muy buena anotación, muy bien trabajada. El equipo de Grizzlies empató el marcador con una regresión de la patada bastante buena. Y hablando de patadas, estamos por ver el kickoff. Vamos a esperar la orden del oficial. Ya se adelantó el pateador de Grizzlies, recibía el de Espartanos de Ciudad de México. Comenzaba entonces el regreso de patadas. Se materializa por una carrera del lado izquierdo. Buen giro del Espartano. Será primera oportunidad. Fantásticos los regresos de patada, aprovechando que las líneas defensivas no pueden colocarse bien directamente al estar persiguiendo el ovoide. Es uno de los contextos donde hay más espacio, y siendo una categoría como es Ardillas, donde hay muchos velocistas, pues esos espacios finalmente se aprovechan, porque además en un proceso formativo cuesta un poco corregir la cobertura defensiva. Hay avances bastante buenos por esa vía. Finalmente se anula el que acabábamos de ver por parte del equipo de Espartanos. Van a jugar primera oportunidad desde el fondo del terreno de juego. Recibía entonces el Espartano, que comienza a escaparse por el lado derecho. Este es León. La carrera que continúa, parecía que cruzaba la yarda 20. León se va a quedar a las puertas porque ya le arrebataron la bandera. Sin embargo, el avance es sustancial. Será otro 1º y 10 para Espartanos de Ciudad de México, que en sus series ofensivas gana poco a poco terreno, asfixia al equipo de Grizzlies, que no ha encontrado el candado defensivo para que los espartanos dejen de avanzar. Estamos ya en el segundo cuarto, 6-6. Una anotación para cada equipo. Esperamos entonces. Los espartanos hoy conformado por Maximiliano, León, Emilio, Pablo, Jaime, Carlos, María José, Emanuel y Fernando. Un equipo, insisto, bien trabajado, porque normalmente en diversos equipos de estas categorías suele suceder que prácticamente 1 o 2 jugadores toman el balón, y eso es un caso muy aislado a lo que es Espartanos de Ciudad de México.
En este equipo ya vimos a varios jugadores tomar el ovoide, correr con él, tomar además distintos espacios, distintos huecos en la línea defensiva del equipo visitante. Habla bien de un equipo con jugadores que evidentemente buscan más que nada el crecimiento, incluso más que la competición. De eso se trata esta categoría de ardillas. Sin embargo, por supuesto que el marcador es relevante y lo está viendo en pantalla. Estamos 6-6 empatados ambos equipos. Es oportunidad para Espartanos, recibía el quarterback, dejaban con un corredor, se escapaba el número 4, lo hacía por el lado derecho, se giraba para evitar que le quitaran la bandera, no consigue esto último. Buena defensa del equipo de Grizzlies ante la intervención de Emilio Fragoso, que insisto, no es la primera vez que se escapa con el ovoide. Ahora intentaba dirigirse hacia el lado derecho del terreno de juego, donde se encontraba bien plantado también el equipo de Grizzlies. Mérito defensivo, sobre todo hemos visto a la visita defendiendo. Es el contexto donde se han encontrado normalmente en este partido. Los avances constantes de Espartanos de Ciudad de México tienen también muchísimo mérito. Será entonces nuevamente balón para Espartanos. Se alineaban hasta 4 jugadores para poder recibir el snap. Vamos a ver a quién se le entrega la responsabilidad del balón. Fernando, mientras tanto, tiene el ovoide en sus manos. Parecía que dejaba con León, dejó caer el ovoide. Será nuevamente oportunidad para Espartanos. Únicamente se va a perder el down y aquí no pasó nada más. Mientras tanto, tenemos un pañuelo amarillo. Hay un castigo, los oficiales se acercan, conversaban con ambos staffs, incluso el oficial del costado izquierdo se acercaba a la jugada, pero finalmente parece que ya dio la orden de volver a la acción. Recibía entonces nuevamente el 3 espartano, el ovoide que desafortunadamente volvía a tocar el piso. Se complica entonces la serie ofensiva para el equipo de Espartanos de Ciudad de México. Recibía uno de los corredores por el lado izquierdo, se intentaba escapar, ya le arrebataron la bandera. El elemento espartano que ya regresa con los suyos. De hecho era la corredora porque era María José Hernández quien intentaba correr por el lado izquierdo, la 11 espartana. Mientras tanto habrá tercer down para el equipo de Espartanos. El pañuelo amarillo había reiniciado los downs previamente. Regresan entonces los jugadores a sus respectivas posiciones. Se abre un poco más el terreno de juego por parte de Espartanos. 3 receptores del lado izquierdo. En esa zona solamente hay un elemento del equipo de Grizzlies. Eso puede ser positivo si buscan atacar ese lado del campo. Mientras tanto, el snap que ya se daba lo recibía el número 24, el anotador del touchdown. Se escapa por el lado derecho, buscaba entonces engañar con la posición del resto de sus compañeros. Se escapaba el 24 espartano, una muy buena carrera. Caía al suelo Emanuel, sin embargo parece que no hay ningún castigo de por medio. Aún así será 1º y 10. Los espartanos que emocionan a los suyos, una carrera que es reconocida por la grada. Mientras tanto, la defensa de Grizzlies vuelve poco a poco a su posición. Tenemos un segundo cuarto intenso. Parecía que la caída del ovoide que estábamos viendo hace unos momentos iba a frenar la serie ofensiva de los espartanos. Sin embargo, ese no fue el caso, gracias a un fantástico esfuerzo de Manuel y las trayectorias del resto de sus compañeros que del lado izquierdo engañaron a gran parte de la línea defensiva de Grizzlies. Habrá entonces nuevamente primera oportunidad. Es de hecho 1º y gol, puede llegar el segundo touchdown del partido. Se dará entonces en cualquier momento. Recibían, teníamos un pañuelo amarillo. Sin embargo, la jugada que parece que va a continuar, se escapaba Maximiliano Araujo, el número 1,
de Espartanos, que completaba una trayectoria hacia el lado izquierdo y se va a marcar el touchdown para que Espartanos vuelva a estar en ventaja en este partido. Vamos a ponernos 12-6. Me parece que el castigo de antes era un falso arranque por parte del equipo de Grizzlies. Esto entonces, en teoría, no tendría que invalidar la jugada. Se pone entonces el touchdown en el marcador. Sin embargo, vamos a confirmarlo. Parece que sí fue. Que aquí el castigo no contó para nada. Y que ya lo está ganando Espartanos 12-6 sobre Grizzlies. De hecho, hacen ya la estrategia con su staff para buscar el punto extra. Quieren uno más Espartanos de Ciudad de México. Acercaba entonces al ovoide Fernando Matías, el 26 espartano, que ya ha acostumbrado a los suyos a dar el snap. Recibía indicaciones Emilio Fragoso, el número 4 espartano. Parece que será el quarterback en esta acción. Sin embargo, el ovoide cayó al suelo desafortunadamente para la causa espartana, que está ganando el encuentro aún así 12-6. Vamos a tener patada de kickoff. Será para que en cualquier momento se adelante un pateador espartano, reciban los Grizzlies. Antes habían conseguido una anotación en el regreso de la patada, una situación que espera el equipo espartano no se vuelva a repetir. Buscan entonces acomodar, abrir a la línea defensiva, ocupar más del terreno de juego para poder alcanzar a cualquier elemento de Grizzlies que regrese la patada. Antes había sido el número 6. Vamos a ver dónde cae entonces el cuero. Se va a adelantar el pateador espartano. Se alinean, ve que ambos lados de sus compañeros estén listos. El ovoide que vuela bastante más de lo que uno se esperaría en estas categorías. El regreso de la patada, que no es el esperado para el equipo de Grizzlies. Una situación positiva para Espartanos de Ciudad de México. Caminaban entonces ambos equipos. La patada que no se va a repetir, sino que me parece será desde donde marcan los oficiales. Primera oportunidad para el equipo de Grizzlies. Sin embargo, están dialogando las autoridades del terreno de juego con el staff de Espartanos de Ciudad de México. Habrá que ver a qué solución llegan. Mientras tanto, parece que sí será lo que estaba mencionando hace unos instantes. Habrá primera oportunidad desde esa zona del terreno de juego para el equipo de Grizzlies, después de la hidratación que ya hacía falta para los jugadores del equipo de Espartanos. El sol en esta mañana a todo lo que da. Se va a hidratar incluso también el equipo de Grizzlies, aprovechando el tiempo fuera, la pausa que brindaban los oficiales. Y a pesar de que la visita, los de blanco llevan ya una anotación, no hemos visto ningún down ofensivo por parte de ellos. Recordemos, el touchdown que los tiene con 6 puntos en el marcador fue a través de regresar una patada del equipo de Espartanos. Así que prácticamente será, insisto, el primer down ofensivo que veamos por parte de los Grizzlies. Vamos a ver cuál es el acomodo que tienen para atacar los osos, los que hicieron el viaje, los visitantes que tienen también el apoyo de su afición, incondicionales. Mismo caso, insisto, también por parte de Espartanos. Se escapaba ya el quarterback del equipo de Grizzlies, lo hacía por el lado derecho, le arrebataban rápidamente la bandera. Habrá segunda oportunidad. Ovoide para Grizzlies, que tiene que reorganizarse. El quarterback se mostró rápido, sin embargo no hubieron muchas rutas por parte del resto de los compañeros.
Varios reciben indicaciones de su coach. Mientras tanto vemos ya a los espartanos en posición de guerra, de presionar. Se abre un poco más el campo por parte de la línea defensiva espartana. Mientras tanto se escapaba la jugadora del equipo de Grizzlies, estaba incluso en su zona de anotación, puede conceder un safety. Vamos a ver si lo terminan dando los oficiales. Tenemos un safety, van a ser 2 puntos más para espartanos. Nos vamos a poner 14-6, una situación insólita y desafortunada para los Grizzlies. La jugadora que estaba intentando evidentemente eludir la presión de los espartanos, sin embargo el equipo local leyó de una manera fantástica esta jugada. Finalmente consiguen un safety, una situación increíble. 14-6, lo gana ya Espartanos de Ciudad de México. Se va a extender la ventaja. Definitivamente algo que no se esperaba el equipo de Grizzlies. Por supuesto, uno comienza una serie ofensiva pensando en una remontada, pensando en 6 puntos a su favor, y definitivamente conceder en una oportunidad de este estilo es una situación bastante dura, complicada. Mientras tanto se agota ya el cronómetro de la primera mitad, sigue corriendo el segundo cuarto. Son ya 8 puntos de ventaja para el equipo espartano. Vamos a tener patada de kickoff. Parece más bien que ya no hay tiempo para más. Los oficiales han dado la orden de medio tiempo. Lo está ganando Espartanos de Ciudad de México 14-6 sobre los Grizzlies. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta para la segunda mitad de este partido de jornada 5 de la categoría Ardillas de Espartanos de Ciudad de México. Se están enfrentando y están derrotando 14-6 al equipo de Grizzlies. Ahí veíamos la patada que brindaba el equipo de Espartanos. Atención con este regreso. Lo concretaba el equipo de Grizzlies. Ya frenó la línea defensiva de Espartanos, así que la visita tendrá primera oportunidad. Ahí puede ver en pantalla el marcador. Lo están ganando 14-6. Habíamos tenido un safety de Espartanos al final de la primera mitad, como lo había mencionado. Sin embargo, no se había visto reflejado en el tablero, pero ya lo tenemos aquí. Es ventaja de 8 puntos para el equipo de Espartanos, que ahora tienen que colocarse en posición defensiva. Hemos tenido un partido de muchas emociones, con series ofensivas que se han extendido por parte del equipo de Espartanos, que ya está marcando al corredor de Grizzlies por el lado izquierdo. Le arrebataban finalmente la bandera entre 5 de los 7 elementos que hoy están sobre el terreno de juego, defendiendo la casaca del equipo espartano. Regresan ya lentamente a su posición con su coach, que está el día de hoy en el terreno de juego. Algo, insisto, propio de la categoría. Sucede lo mismo en el caso de Grizzlies, mientras vemos precisamente al coach de la visita organizando los suyos. Comienza apenas a correr el cronómetro del tercer cuarto. Un partido que promete tener más emociones en esta segunda mitad. Quieren buscar la remontada los Grizzlies. Teníamos al corredor que se escapaba entre la línea defensiva espartana. Va a ser touchdown para el equipo de Grizzlies. Van a sumar 6 puntos más. Ya lo marca el oficial. Gran carrera entre la línea defensiva espartana, que otra vez vuelve a dejar un espacio para que el corredor simplemente aproveche su velocidad para entrar en zona de anotación. Una situación que sucedió también en la primera anotación del equipo visitante, los de blanco, con una anotación
en este inicio de tercer cuarto, y previamente los habíamos visto conseguir 6 puntos en un regreso de patada en la primera mitad, precisamente en el primero de los 4 cuartos que se jugarán el día de hoy. Va entonces a buscar un punto extra el equipo de Grizzlies. Espartanos que ya había abierto un poco más la línea defensiva para corregir las coberturas, sin embargo quedaron bastantes espacios al medio, es lo que aprovechó el corredor del equipo de Blanco. Buscarán, insisto, un punto más. Tienen que corregir defensivamente los espartanos, ofensivamente han estado impecables. Esperamos entonces los espartanos ya preparados, los Grizzlies en posición, se daba el snap, el corredor que se escapaba por el lado izquierdo frenaba la defensa espartana, perseguían todos, sin embargo el corredor aprovecha su velocidad para irse por el lado derecho y va a puntuar nuevamente el equipo de Grizzlies, que me parece ha empatado este partido con esta acción. Se complica entonces para los espartanos, que habían cosechado una merecida ventaja de 8 puntos en la primera mitad. Nos vamos a poner, me parece, 14-14 a falta de confirmación de cuánto ha sido este intento de conversión. Ahora habrá oportunidad para espartanos de Ciudad de México. Tras la patada de kickoff van a regresar a sus posiciones los locales. Ahí está el empate en el tablero, entonces estamos 14-14, hemos visto ya 28 puntos en lo que llevamos de partido y lo mejor es que queda mucho tiempo en el cronómetro. Apenas está comenzando el tercer cuarto y hay un fantástico ambiente. Se daba entonces la patada de kickoff, recogían los espartanos, buscaban sacar el ovoide de zona profunda. La recepción es un poco errática porque el balón había quedado en una posición complicada. Habrá primera oportunidad para que Espartanos responda, para que retome la ventaja que era suya, que había ganado de gran manera en el primer tiempo. Ahora está respondiendo Grizzlies. Van a buscar también hacerse fuertes en defensa. Queda mucho partido, insisto, puede pasar cualquier cosa. Los espartanos están ya colocados, listos para su primera oportunidad. Se daba entonces el snap, se escapaba el corredor por el lado izquierdo por parte del equipo de los espartanos. La trayectoria que era muy buena, sigue corriendo el 24 espartano, parecía que lo iban a derribar rápidamente, incluso mediante un foul. Sin embargo, se escapa el espartano por el lado izquierdo. También parecía que había puesto un pie fuera del Alfonso Plaza. Parece que esto último sí ha sucedido porque no se acerca el resto de los espartanos para jugar punto extra, así que no va a contar esta anotación de Manuel. Una lástima porque la carrera era muy buena. Parecía incluso en algún momento que iban a meter el cuerpo los defensores de Grizzlies. Sin embargo, me parece que Manuel puso un pie fuera del terreno delimitado. Eso es lo que ha visto uno de los oficiales y es por eso que la jugada no va a contar. Habrá oportunidad para espartanos de Ciudad de México, pero tendrán que volver a reorganizarse, buscar una carrera similar, un espacio nuevamente por el lado izquierdo, tal y como había, insisto, aprovechado Emanuel. Se reconoce de cualquier manera el esfuerzo del 24 espartano. Mientras tanto, los Grizzlies ya frente a la línea de scrimmage esperando. El mismo caso sucede con los espartanos que ya juegan. El ovoide que estaba en movimiento a través de las manos de Emilio Fragoso, a quien ya le arrebataron la bandera. Sin embargo, me parece consigue yardas el equipo de espartanos de Ciudad de México. Así lo reconoce también ya el dado. Habrá segundo down, segunda y 3. Cerca los espartanos de alargar nuevamente la serie ofensiva. Habían ya conseguido su touchdown, fue anulado. Pero ya avisó Espartanos. Ya avisó que también entró a jugar
la ofensiva en este tercer cuarto, en esta segunda mitad. Jornada 5 para la categoría Ardillas, que se ha desarrollado bien a lo largo de esta temporada. Mientras tanto buscan ya romper el empate en el marcador. Se daba el snap, se escapaba el corredor por el lado derecho, ya no lo dejaron pasar. Buena defensa del equipo de Grizzlies para frenar el ímpetu, el esfuerzo de los espartanos, que sin embargo consiguen nuevamente 1º y 10. A pesar de que la defensa de Grizzlies está haciendo un buen trabajo, no ha podido impedir que se alargue la serie ofensiva. Y esto no solamente se aplica para la oportunidad que acabamos de ver, sino más bien a lo largo del partido. Espartanos ha prácticamente renovado siempre sus oportunidades hasta la zona de anotación. Seguimos entonces aguantando. Esperamos a que se reanude el juego, a que se vuelva a poner en movimiento el ovoide. Teníamos este snap que cae desafortunadamente al suelo. Mientras tanto veíamos a 3 receptores del equipo espartano completar trayectorias por el lado derecho, buscando engañar a la línea defensiva del equipo de Grizzlies. Precisamente en ese lado derecho se encuentran prácticamente todos los jugadores del equipo espartano, a excepción de uno que se colocaba del lado izquierdo. Espartanos que realizaba esta jugada a través de los engaños, el corredor que se escapaba por el lado izquierdo. ¡Ahí lo puede ver! Podía concretarse aquí anotación por parte de Jaime, sin embargo ya lo habían frenado. Es tercer down, me parece, para Espartanos de Ciudad de México, que vuelve a ganar yardas. Sin embargo se coloca ya en una situación complicada en la ofensiva, cada vez mejor colocado el equipo de Grizzlies, mérito del equipo de Blanco. Los espartanos van a dirigirse hacia su coach para recibir estrategia, para saber qué es lo que deben de aplicar de todo lo aprendido, lo entrenado. Quien será también el encargado, porque retomando la narrativa de la ofensiva espartana, hay muchas variantes ofensivas, muchos jugadores que pueden tomar el ovoide, escaparse, tomar cualquiera de los costados, encontrar un espacio. Son jugadores que han demostrado inteligencia, versatilidad. Así que va a haber tercer down. Esperamos. Van a salir a presionar rápido los Grizzlies. Finalmente no salieron, y aprovechando esa pasividad se encontraba ya corriendo el número 24, Emanuel, con otra gran carrera, en este caso tomando el costado del lado derecho, aprovechando nuevamente que los elementos de Grizzlies no salieron a presionar como estaba apareciendo hace unos momentos antes del snap. Va a haber cuarta oportunidad para Espartanos, aunque queda a ver si se consiguió o no el 1º y 10, parece que sí. De hecho, 1º y gol para Espartanos de Ciudad de México. Así que sale todavía mejor esta oportunidad de lo que estaban pensando los espartanos en primera instancia, porque se estaban preparando para un cuarto down. Finalmente habrá primera y será 1º y gol. Puede llegar un touchdown más para los espartanos. Pueden puntuar por primera vez en esta segunda mitad. Se preparan, se alinean, reciben indicaciones. Los Grizzlies ya también en posición. Vamos a ver si ahora cuidan un poco más su zona o salen a presionar. Puede suceder cualquier cosa en esta mañana. Gran ambiente en el campo Alfonso Plaza. Ambas gradas no abandonan a sus equipos. Tenemos entonces el snap, lo recibía el quarterback de Javan con un corredor que ya se escapaba por el centro, y puede ser aquí touchdown para los espartanos. Hay 6 puntos más, los consigue Emilio Fragoso. El 4 espartano consigue un hueco entre la línea defensiva del equipo de Grizzlies. Abrió el espacio dirigiéndose hacia el lado derecho, finalmente recortando por el centro. Gran inteligencia del 4 espartano, que vuelve a poner en ventaja a su equipo. Ya se quería escapar hasta el otro costado del Alfonso Plaza el 4 espartano. Sin embargo, ya le avisaron que su avance fue suficiente para que su equipo vuelva a ponerse por delante en el marcador, y van a buscar ahora intento de conversión.
jugando todavía con cronómetro el tercer cuarto. Ya anotaron ambos equipos. Los Grizzlies con un touchdown y una conversión de 2 puntos. Ahora los espartanos haciendo lo propio, consiguiendo los 6 puntos con esta anotación. Y ahora buscando ese extra que vuelva a separar por más de 6 puntos ambos equipos. Ambas escuadras ya colocadas, listas, recibiendo entonces el ovoide. Estaba el 1 espartano, sin embargo deja caer el cuero. Ya tocó el suelo, entonces no se va a conseguir este intento de conversión. Estamos 20-14, ventaja para los espartanos, para los guerreros sobre los Grizzlies. Y con esto va a finalizar el tercer cuarto. Vamos a entrar entonces al último periodo de este partido, al cuarto cuarto. La ventaja al iniciar el periodo anterior era de 8 puntos para espartanos, ahora es de 6. Ha recortado en este parcial el equipo de Grizzlies, que va a recibir una patada de kickoff. Se va a adelantar en cualquier momento el pateador espartano. Vivimos ya los últimos minutos de este partido. Muchísima pasión por parte de ambas aficiones, que han estado presentes en todo momento para reconocer los esfuerzos de sus respectivos equipos. Ahora será turno de la ofensiva de Grizzlies, que ha hecho también un gran trabajo. Porque la ofensiva de Grizzlies ha conseguido anotar 2 veces el día de hoy, incluso complementando esto con una conversión de 2 puntos. Mientras tanto, Espartanos de Ciudad de México ha conseguido, además de la tercera anotación, un safety. Es por eso que la diferencia es de 6 puntos. Se va a adelantar entonces el pateador espartano para la patada de kickoff, que ya se daba, pero los aguadores del equipo de Grizzlies, que siguen en el terreno de juego, le dice el oficial al espartano que esta patada se tiene que repetir porque no salían todavía los aguadores del terreno del Alfonso Plaza. Una situación un tanto bizarra. No sabemos si se estaba adelantando el pateador o más bien alguno de los oficiales había brindado ya la orden. De cualquier manera, esta patada se va a repetir. No contó la anterior, entonces va a ser recepción de patada para Grizzlies. Después tendrán primera oportunidad los visitantes. La patada que se daba de una manera no muy positiva para el equipo de espartanos. Un contacto ligero con la pelota, dejando caer el ovoide hacia el lado derecho en lugar de volarlo hacia el otro lado, como se había conseguido en la patada que fue previamente anulada por esa presencia de los aguadores del equipo visitante, que ya tendrá primera oportunidad aproximadamente en la yarda 15. Su coach incluso ya coloca a los respectivos elementos. Corre ya entonces de manera oficial el cronómetro del último cuarto. Serán los últimos minutos de este partido. Ya no le resta mucho tiempo al encuentro, que sigue estando para cualquiera. Hay solo 6 puntos de diferencia. Los Grizzlies que van a buscar la remontada, los espartanos que saben que con un touchdown más estarían prácticamente sentenciando este encuentro. Sin embargo, esto no se acaba hasta que se acaba. Queda todavía mucho partido e insisto, puede ser para cualquiera el choque de esta jornada 5. Jugaba ya el equipo de Grizzlies, se escapaba el corredor, lo hacía pasada la yarda 10 porque había retrocedido previamente algo de yardaje. Le arrebataron la bandera en un lugar similar a donde había empezado la jugada. El oficial interpreta que había sido previamente la defensa de los espartanos, que ganan yardas entonces en esta faceta del juego. Será entonces nuevamente oportunidad para Grizzlies, que se hunde poco a poco en zona profunda. Tienen que realizar un mejor trabajo. Insisto, lo han hecho bien.
pero hace falta ese último empuje, esa contundencia que sí ha tenido Espartanos, por lo menos en lo que ha sido el desarrollo de los 3/4. Es por eso que tienen la ventaja de manera justa, pero insisto, puede pasar cualquier cosa y será oportunidad para que el equipo de Grizzlies ponga en movimiento el ovoide. Esperamos a que dé las últimas indicaciones el coach. Se jugaba ya el ovoide, intentaban madrugar a los espartanos, que rápidamente saltaron a presionar, vuelven a ganar yardas defensivas los locales. Grandísimo trabajo en la presión. Era el número 24 que realizaba este movimiento defensivo, entonces muy buena carrera de Manuel para presionar al quarterback de la ofensiva. Y era más bien tercer down el que acabábamos de vivir, entonces la cuarta oportunidad del equipo de Grizzlies se juega a través de una patada de despeje, que en esta categoría es de manera virtual. Habrá primera oportunidad para Espartanos de Ciudad de México, que saben, insisto, que con un touchdown más estarían prácticamente cerrando el partido. Se pueden sacar muchas conclusiones, muchos aprendizajes de este tercer cuarto. Sin embargo, falta todavía cerrar de manera correcta el compromiso. Grizzlies que sabe que se complicó el panorama. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que trae esta serie ofensiva para los espartanos. Escapaba Maximiliano Araujo, lo hacía por el lado derecho. Ya le arrebataron la bandera. Buena defensa de los Grizzlies, que en el momento contienen a los guerreros espartanos. Habrá segunda oportunidad. Se van a colocar entonces versatilidad ofensiva. Ha sido lo que ha definido momentáneamente a esta categoría de ardillas de los espartanos. Insisto, completando más que nada un proceso formativo más allá de lo competitivo. Por supuesto que el marcador, nuevamente, como estaba mencionando antes, es relevante también. No deja de ser un factor, un reflejo de lo trabajado. Hay entonces oportunidad para Espartanos, que quiere otro 1º y 10. Vamos a aguantar a que el oficial diga que ya se pueden reanudar las acciones. Ha empezado de manera lenta, pasiva. Este cuarto, mueven ya los espartanos. Se escapaba por el lado izquierdo el corredor, al que ya le arrebataron la bandera. Sin embargo, hay ganancia de yardas para los espartanos. Vamos a ver en breve exactamente cuánto terreno han ganado los de Ciudad de México, que ya se están reuniendo con su coach. Por otro lado, los Grizzlies comienzan a alinearse, a recibir indicaciones, sobre todo de manera individual, concentrándose defensivamente en el rusher, sabiendo que una vez que un espartano tome el ovoide y se escapa por cualquiera de los costados, hay que cargar la línea defensiva hacia el espartano que se está llevando el balón. Algo que se le ha complicado en esta mañana al equipo de Grizzlies, un juego sumamente ofensivo. Esperamos entonces, nos mantenemos aguantando la orden del oficial, analizando qué es lo que sucede, cada movimiento, cada colocación. Los espartanos que abren de manera ofensiva el terreno de juego. Veíamos este snap, estaban descargando con Emanuel, que nuevamente se intentaba escapar por el centro. Parecía que podía llegar incluso a la zona de touchdown, pero se quedó en la yarda 10. Hay otro 1º y 10 para los espartanos de Ciudad de México, a 11 yardas de la línea de gol. Cada vez más cerca, avanzando de manera lenta pero sumamente constante, tal y como han desempeñado la faceta ofensiva a lo largo de este partido. Como ejemplo tenemos el primer cuarto, una serie ofensiva bastante larga, pero con avances
como estaba mencionando, muy constantes, muy certeros, muy bien pensados y trabajados. Yo creo que si tuviera que definir al equipo espartano de Ardillas con una palabra sería trabajado. Se ve a través de cada down cómo los jugadores entienden los conceptos, van mejorando poco a poco. Grizzlies, que es también disciplinado en este aspecto, se ponía ya en movimiento, el ovoide se escapaba. El número 4 de los espartanos por el lado derecho parecía que podía entrar otra vez a zona de touchdown. Unas jugadas sumamente engañosas porque se están quedando muy cerca los espartanos, pero faltan esas últimas yardas, ese último movimiento, ese último engaño sobre todo, porque no consiguen zafarse de la marca del equipo de Grizzlies. En este caso era Emilio Fragoso quien estaba intentando, quien anotó de hecho el touchdown con el que cerramos el tercer cuarto. Habrá entonces oportunidad nuevamente para los espartanos, ya es primero y gol me parece. Colocaba el coach de los espartanos el ovoide en el suelo, previo a brindar algunas indicaciones a sus dirigidos, que lo escuchan atentamente. Por el lado de Grizzlies, algunos se encuentran abriendo el campo, saben que tienen que cerrar espacios. De momento lo han conseguido parcialmente porque Espartanos todavía no anota ese ansiado cuarto touchdown de esta mañana. Insisto, más pausado este último cuarto en relación a lo que habíamos tenido, sobre todo en la segunda mitad, en este inicio de segunda mitad con el tercer cuarto. Tenemos este down importante para los espartanos. Se va a quedar una yarda de conseguir la anotación Maximiliano Araujo en una situación increíble. No era Maximiliano Araujo, era más bien María José Hernández, la 11 espartana. Estaba viendo yo el 1 en el jersey, ya me estaba confundiendo de jugador. Sin embargo, era la 11 espartana quien se termina quedando muy cerca, a las puertas de puntuar nuevamente para su equipo. Los espartanos nuevamente, prácticamente en una secuencia de disco rayado, recibiendo indicaciones de su coach, afinando los últimos detalles. Los Grizzlies nuevamente ya colocados, secuencias similares las que estamos viviendo en este comienzo del último cuarto. Todavía comienzo, si se puede decir, porque ha transcurrido bastante tiempo. Sin embargo, no creo que en el cronómetro del oficial se haya bajado mucho el minutaje. Puede ser esta la oportunidad del touchdown para los espartanos. Recibía entonces Emanuel, el número 24, tenía el ovoide en las manos, se perdió un poco. Sin embargo, comienza ya una trayectoria por el lado derecho. Puede llegar aquí la anotación del 24 espartano. Parece que va a cruzar la línea de gol. Sin embargo, parece que más bien pisa fuera del Alfonso Plaza. Poco antes de llegar a zona de anotación, uno de los oficiales se acercaba de igual manera al coach espartano. Así que en una secuencia un poco bizarra, extraña, el oficial indica que el tiempo había seguido corriendo en estos minutos, entonces ya le queda muy poco al partido y pierden yardas. Los espartanos reciben, me parece, una penalización que finalmente los termina alejando bastante de lo que parecía era ya casi seguro el último touchdown. Ahora mejora de manera sustancial el panorama para la línea defensiva de los Grizzlies, que de momento han sabido leer los engaños, los intentos de engaños que han ejercido los espartanos, que se colocan ya en posición. Van a jugar cuarta oportunidad, un down que puede ser sumamente importante para este partido. Esperamos entonces lo va a recibir el quarterback espartano. En cuanto el oficial de la orden se preparan, se alinean los jugadores de ambos equipos, estamos a la espera de que se ponga en movimiento. El ovoide lo recibía el 4 espartano, pero el ovoide termina cayendo al suelo desafortunadamente para la causa de los guerreros.
se va a perder esta serie ofensiva que en algún momento parecía una anotación casi definitoria para el encuentro. Nos vamos a quedar 20-14. A falta entonces de los últimos minutos, jugará primera oportunidad el equipo de Grizzlies. Tenemos entonces esta pausa, vuelven a hidratarse ambos conjuntos. Los jugadores del equipo de Grizzlies, que ya les tienen que avisar cuándo entrar y cuándo salir, porque antes se habían quedado un par de segundos más en el terreno de juego, haciendo por supuesto lo que es su trabajo, ¿no? Pero una secuencia un poco divertida la que vimos hace unos instantes, en donde ya había dado el espartano la patada de kickoff. Finalmente se terminó repitiendo por la presencia de los elementos del staff. Una temporada que, como bien dice desde su nombre, es de primavera, sinónimo de calor, del sol, de que a esta hora para los jugadores va a ser complicado jugar. Van a necesitar constantemente de hidratación, mejor dicho. Al igual que yo, con el calor también que se concentra en esta zona del Alfonso Plaza. Veíamos la primera oportunidad del equipo de Grizzlies, un ovoide que no llega finalmente a ningún lado. Va a haber segundo down. Pausado, insisto, este último cuarto, mucha táctica, se escapaba el corredor del equipo de Grizzlies por el lado derecho. La carrera, que era muy buena, parecía que lo frenaban los espartanos. En la yarda 10, si no me equivoco, desde incluso un poco antes de lo que parece estar marcando el oficial más cercano a la acción. Finalmente nos vamos a tener a lo que dice la autoridad del terreno de juego. Oportunidad para el equipo de Grizzlies. Que van a poner en movimiento en cuanto se les indique, en cuanto se les autorice. Queda poco tiempo en el reloj, sin embargo, tampoco tiene demasiada prisa el equipo visitante, el equipo de blanco, porque saben que es el tiempo suficiente para jugar de la manera que más les convenga. Se escapaba, mientras tanto el corredor por el lado izquierdo cambiaba su trayectoria hacia el centro. Atención, que demuestra muchísima velocidad el jugador de Grizzlies. Comienza a escaparse por la derecha, la trayectoria que es muy buena, persigue todo el equipo espartano, parece que no lo van a alcanzar. Puede anotar aquí el equipo de Grizzlies. Vamos a esperar a que el oficial cante el touchdown, porque pueden ser 6 puntos para una remontada del equipo visitante. Vamos a ver qué es lo que finalmente se menciona, y uno de los oficiales conversando con el staff de espartanos de Ciudad de México, el oficial del lado izquierdo, que está conversando ahora con la banca de los Grizzlies. Se va a conceder finalmente el touchdown. Nos vamos a poner 20 puntos iguales. Ya no se sacan diferencia luego del periodo transcurrido entre espartanos y Grizzlies. Vamos a estar con un final agónico, porque con este intento de conversión que vamos a tener, los Grizzlies pueden ponerse por delante a falta de solamente unos segundos en el marcador. Algo insólito, impensado hace tan solo unos momentos, porque el equipo de espartanos parecía tener casi amarrada esa cuarta anotación que parece ahora les va a hacer falta. Vamos a ver si Grizzlies consigue o no el intento de conversión. Estamos entonces 20-20, se alinean ambos jugadores, ambos equipos, mejor dicho, porque son 14 los elementos que están dentro del terreno de juego. Los 7 de los espartanos conversando con su staff. Sucede exactamente el mismo caso por el lado de Grizzlies. Los guerreros que
se reúnen nuevamente con uno de sus coaches, ahora en otra posición más cómoda para poder volver a colocarse. Ya frente a la línea de scrimmage está el equipo de Grizzlies. Los espartanos hace lo propio, finaliza de acomodarse, se va a jugar el intento de conversión, puede conseguir una remontada agónica, épica, de últimos minutos. El equipo de Grizzlies tiene que defender bien. Espartanos de Ciudad de México se escapaba el corredor por el lado izquierdo, se va a conceder el punto extra para que Grizzlies se ponga 21-20, una jugada con muchísimo mérito para los Grizzlies, ocupando ambos costados, evitando a la defensiva de Espartanos de Ciudad de México, que no estaba realmente mal colocada. Sin embargo, vemos una gran demostración de velocidad para Grizzlies, que remonta este partido, y a falta de los segundos que le queden al cronómetro, parece que puede incluso finalizar aquí. Vamos a ver qué es lo que nos comentan. Parece que va a finalizar aquí el encuentro, ya no hay tiempo para más, lo va a ganar el conjunto de Grizzlies 21-20 sobre los Espartanos de Ciudad de México. Un partido de ida y vuelta, muchísimas emociones, series ofensivas de mucho calibre para sacar bastantes conclusiones. Se quedó cerca entonces el equipo espartano. Muchas gracias por haber vivido con nosotros este compromiso. Se va a quedar entonces Grizzlies con el partido 21-20. Lo vio por Screen Pass TV. Se despide de ustedes, Iván Tobar.